Tremendo, ¿no? Qué tiempo de adorar a Dios tan maravilloso. Gracias al equipo de adoración, Julio, tremendo trabajo. Y bueno, ustedes tal vez no conocen, pero hoy, de la semana pasada, Jaime estuvo con nosotros. Él viene desde Alabama. Me dice, cuando me invitaron a participar en Nuevo Horizonte, dije, sí. ¿Y cuántas horas manejas, Jaime, para venir acá? 2 horas 10 minutos para poder venir y alabar al Señor. Muchas gracias, Jaime, por venir. Y bueno, estos talentos que el Señor nos ha dado aquí con Jefferson y con William y Dwayne y Julie, tremendo. Y bueno, siempre Carolina hace un tremendo trabajo cantando al Señor, usando su voz. Los jóvenes pueden ir a su clase, así es que los jóvenes pueden salir para su clase. Y los demás vamos a abrir nuestras Biblias y trae su Biblia, Números capítulo 6. Seguramente usted ha ya varias veces escuchado este pasaje que el día de hoy vamos a compartir. Números capítulo 6, a partir del verso 22 hasta el verso 27. Pero seguramente este año, al igual que todos los años pasados, ¿verdad?, que hemos celebrado, siempre nos deseamos que el Señor nos bendiga y que nos prospere, que tengamos un próspero año nuevo. Y seguramente usted también ha hecho sus propósitos de nuevo año, o como le dicen acá, sus resoluciones o resolutions, que le dicen aquí en los Estados Unidos. Y tal vez, si no las ha hecho, le puedo decir rápidamente cómo podemos hacer resoluciones que podamos cumplir, porque a veces hacemos resoluciones. Mire, yo antes de la pandemia era muy regular ir al gimnasio. Para mí corría más o menos 6 millas cada casi cada día. Sin embargo, después de la pandemia me cuesta mucho trabajo ir al gimnasio, me da mucha flojera. Entonces tengo que retomar eso de volver a ir al gimnasio y volver a tomar la disciplina de correr. Pero cuando llegaba enero, las primeras semanas de enero, no había máquinas, ahí no había, ¿cómo se llama? El track machine o esa para correr. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace ese buen propósito de ir al gimnasio, de bajar de peso y de hacer tantas cosas. Pero yo sabía que la segunda o tercera semana ya todo volvía a la normalidad. Y efectivamente, si usted es como yo y como la gran mayoría, nosotros hacemos metas para que la segunda y tercera semana ya se terminen los buenos propósitos. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que a veces no sabemos hacer metas que sean realmente logrables, o sea, que las podemos lograr y que las podamos mantener. Entonces hay un anacronismo, no sé si se dice así, yo a veces también españolizo el inglés, un anacronismo que tiene las siglas SMART. Usted sabe que la palabra SMART en inglés quiere decir inteligente. Bueno, estas siglas SMART está para poner metas inteligentes. ¿Cómo son? Tiene que ser estratégica. La primera palabra, la S, es para strategic, o sea, tiene que ser una meta estratégica. ¿Qué es lo que tú deseas que realmente suceda y que puedas lograr este año? La siguiente letra es la letra M, es para mesurable, measurable, es decir, que la puedas medir, que puedas saber cuánto estás avanzando. La siguiente letra es la letra A, que es para attainable, que quiere decir que sea algo que tú puedes lograr. No te puedas meter una meta que no puedes lograr porque te vas a desanimar a los 2 días. La tercera es relevant, la cuarta letra es R, que es relevant, que quiere decir relevante, que sea algo que realmente va a traer una diferencia a tu vida. Y la última, la letra T, es para time bound, o que tenga un tiempo límite. Entonces, si tú vas a hacer metas y te vas a poner propósitos, por ejemplo, tiene que ser algo que es attainable, como dijimos, ¿no? Algo que puedes lograr. Si tú dices, bueno, voy a cultivar la lectura, no soy una persona que lee mucho, pero ahora voy a cultivar la lectura, y dices, voy a leer 50 libros en este año, ¿qué va a pasar? No los vas a leer, y como te pusiste una meta muy alta, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar. Entonces, ¿qué vas a decir? Mejor voy a leer 6 libros en el año y voy a leer uno cada 2 meses, y te puedes ir pausando, y así comienzas a desarrollar el amor y la disciplina de la lectura. Entonces tú puedes poner metas que sean inteligentes siguiendo esas siglas SMART, y cada uno de nosotros, no importa qué propósito decidas, escucha, ponlos a la luz de lo siguiente:
de una verdad maravillosa de Dios. ¿Cuál es esa verdad maravillosa de Dios para ti, para su pueblo? Es que hemos sido ya bendecidos. Pon cualquier propósito que tengas para este año, velo desde la perspectiva que Dios ya te ha bendecido, porque en Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es más, si usted ve el Nuevo Testamento, nunca va a encontrar en el Nuevo Testamento a Pablo o a Juan o a alguno de ellos diciendo Dios te bendiga. Es más, sus saludos eran gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la bendición ya la hemos recibido, ya estamos bendecidos. Cualquier cosa que tú hagas, hazla desde el punto de vista de que tú ya has sido bendecidos. Ahora, nosotros escuchamos muchas veces esta oración arónica o la bendición arónica que está en Números capítulo 6. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar esta bendición arónica y que podemos decirle a nuestros hijos, que la decimos a nuestras familias y que cuando hacemos presentación o dedicación de niños aquí, generalmente también la leemos y bendecimos a los niños. Verso 22 en el capítulo 6 del libro de Números. El libro de Números es el Génesis, Éxodo, Levítico, el cuarto libro de la Biblia. Entonces dice el verso 22: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por esta bendición que tú das para tu pueblo, que tú das para tus hijos. Y tu palabra dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz, y pondrás mi nombre en los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, gracias por tu bendición. Ayúdanos a entender en esta tarde cuál es esa bendición para nosotros. Y Padre, ayúdanos, repréndenos, anímanos. Señor, haz la obra que tienes que hacer en cada corazón en este inicio de año. Padre, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. ¿Cuántos desean un año bendecido? Amén, ¿verdad? Todos ya estamos listos para que ya pase todo lo que está pasando. Y la semana pasada les dije y hablamos acerca de las tormentas y cómo Dios cambia las tormentas en triunfo. Y esto que ha venido en las últimas semanas es terrible. En 2 semanas se han dado más de 2 millones de contagios de COVID. Ahora, claro que esta variante de COVID, la Omicron, no es una variante que sea que afecte gravemente el sistema. ¿Sabe que escuché a un médico que dijo lo siguiente? Si usted cree en Dios, dijo este médico, esta variante del Omicron es el regalo de Navidad de Dios a la humanidad. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque como no es un virus que se meta a los pulmones, sino que es en la garganta, es mucho más contagioso porque está en la garganta, pero es mucho menos severo y produce anticuerpos naturales, lo cual dice este doctor, es como una vacuna natural que Dios está permitiendo que tengas sin que tengas que ir al hospital ni mucho menos. Entonces podemos hacer un gran drama de lo que está pasando, o podemos ver, como siempre debemos ver, que Dios está detrás de todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas. Ahora, nosotros acabamos de leer Números, donde Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que bendiga a los hijos de Israel y les da esta bendición. Ahora, Moisés es el autor de este libro de Números. Y el título, me llama mucho la atención el título en hebreo de este libro, porque en hebreo, ¿sabe cómo se llama en hebreo este libro? Escuche qué interesante. Este libro en hebreo se llama En el Desierto, Bemidebar. Eso es en hebreo. En el desierto. ¿Sabe que el desierto Dios lo usa para qué? ¿Para qué? Para probar a su pueblo. Dios usa el desierto
como prueba. El Señor Jesucristo inclusive fue probado o tentado en el desierto por 40 días y nosotros vemos al pueblo de Israel en el desierto, pero eso por desobediencia, 40 años ahí en el desierto. Ahora, el título de Números se le dio cuando se tradujo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en griego. Cuando se tradujo el libro de Números en el desierto, es decir, todos los libros en hebreo del Antiguo Testamento, los del Pentateuco comienzan con la primera frase. El Génesis comienza con la palabra Bereshit. Eso quiere decir en el comienzo, es la palabra orígenes, que en griego es el Génesis. Y todos esos libros comienzan con la primera frase del libro. En este caso en Números comienza con en el desierto, Bemidebar. Pero cuando lo tradujeron al griego, los traductores vieron que en el capítulo 1 hay un censo que Dios le dice a Moisés que cuente a todos los varones que tienen edad para la guerra. Y entonces hacen un recuento. Ahora, toda esa generación sabemos que desobedeció a Dios, fue incrédula y toda esa generación murió. Y Dios le dijo, no van a entrar ninguno de esos que me desobedecieron, ninguno de 40 años va a entrar en la tierra prometida. Mayor de 20 años, que tiene ahorita en este año 20 años, ninguno de ellos van a entrar a la tierra prometida. Pasó esa generación y después al final del libro, en el capítulo 26, ya que están al borde de la tierra prometida, ya que han pasado 38 años de caminar el desierto y toda esa generación había muerto, entonces se vuelve a hacer otro censo de todos los varones que tienen edad para la guerra, para enfrentar y tomar la tierra prometida. Entonces es el segundo censo y por esos números, esas cuentas que se hacen, se le llamó el libro de los números. Pero el título en el desierto narra o describe mejor de lo que trata el libro. Ahora, yo no sé si alguna vez usted ha leído el libro de Levítico, por ejemplo. ¿Alguna vez ha leído el libro de Levítico? Ahora, los que han leído el libro de Levítico inmediatamente abren así los ojos y se le ponen cuadritos así, porque el libro de Levítico describe puros sacrificios y todo ese tipo de sacrificios y partes del animal y que la verdad, o sea, si no tienes un conocimiento un poquito más amplio de lo que son los sacrificios de ese tipo, te pierdes en esa lectura. Cuando lees el libro de Éxodo, por ejemplo, el libro de Éxodo comienza una narrativa bonita porque es la historia de Moisés y después vienen las plagas y después viene cuando comienza a construir el tabernáculo y cuando llegas al tabernáculo ahí sí empieza otra vez a haber visco porque comienza todos los detalles y medidas de todos los artículos y de toda la cosa que tenía que tener el tabernáculo. Pero cuando llegas al libro de Números, el libro de Números es muy fácil de leer porque el libro de Números es historias que pasan al pueblo de Israel. Y esto es lo más maravilloso de este libro. ¿Sabe que este libro narra lo que usted y yo enfrentamos cada día en nuestra vida? ¿Y usted qué dice? ¿Y qué es eso que enfrentamos? Pruebas. El pueblo de Israel, por ejemplo, mire, en el capítulo 11 encontramos que el pueblo de Israel comienza a murmurar contra Dios. ¿Sabe por qué murmuró? Porque Dios les daba, ¿se acuerda que le daba de comer en el desierto? ¿Qué? Maná. Y el maná era como unas obleas de trigo que caían y el pueblo les dijo que tenían que ir y recoger y llenarlo y comer ese día. El otro día iban a tener provisión y dice, si tú comienzas a juntar para ahorrarlo, se te va a echar a perder. Y si tú querías guardar algo para el otro día, se echaba a perder porque les hablaba de que Dios es la provisión para cada uno de nosotros, para todas nuestras necesidades. Y ahí donde viene también no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el pueblo de Israel llegó un momento en que dijo, guácala, esto que Dios me da no me gusta. ¿Alguna vez se ha quejado de lo que Dios le da? ¿Alguna vez no hemos sido agradecidos de lo que Dios nos da y nos hemos quejado? Bueno, el pueblo de Israel hizo lo mismo. Eso fue en el capítulo 11. En el capítulo 12 hay una historia también impresionante donde dos de los líderes de Israel, que se llama Aarón y María,
Vieron lo que para ellos era un defecto del líder, que era Moisés. Y entonces ellos conspiraron y murmuraron contra Moisés y dijeron, no solamente ha hablado Dios por Moisés, no es verdad que también ha hablado por nosotros, por Aarón, que era el profeta de Moisés, era el que hablaba en lugar de Moisés, porque Moisés era tartamudo o no tenía buena habla, pero Aarón sí podía hablar muy bien. Entonces Dios utilizó a Aarón como el profeta de Moisés, que hablaba por Moisés. Y María, pues era la que estaba siempre con ellos. Entonces dijeron, ¿qué fue la falta que vieron en Moisés? ¿Se acuerda? Tiene una mujer, ¿qué? Cusita. Una mujer que no es israelita, ha tomado una mujer cusita. Y entonces para ellos eso descalificaba a Moisés de liderazgo. Y ¿sabe qué pasa mucho en las iglesias? Que hay personas que sienten que ellos pueden tener liderazgo porque ven los defectos del líder. Pero Dios hizo algo impresionante, mandó llamar a Aarón y a Moisés Aarón y María delante del tabernáculo. Estuvieron en la puerta del tabernáculo y la presencia de Dios descendió. Y seguramente Aarón y María estaban frotándose las manos diciendo, ahora sí van a desechar a Moisés y a nosotros nos van a dejar encargados y de líderes de todo el pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los reprendió. Le dijo, ¿por qué no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés? No hay un varón como él en toda la tierra. A partir de hoy, María, tú vas a tener lepra y el campamento, todo Israel no va a poder avanzar hasta que no pasen 7 días de tu purificación. Entonces hubo una reprensión durísima en el capítulo. Y sabe una cosa, nosotros parecemos el pueblo de Israel, porque no solamente nos quejamos de lo que Dios nos da, sino que también hablamos en contra de los líderes que Él pone. Ahora, cuando son pecados obvios, que son completamente obvios, es otra cosa. Pero cuando nosotros pensamos que no son, que no califican para el liderazgo por cualquier cosa, eso es cuando Dios realmente pasa lo que aquí en capítulo 12. Capítulo 13, vienen, Moisés les dice, Dios ya les había dicho que entraran en la tierra prometida, que Él iba delante de ellos y que iban a poseer la tierra donde fluye leche y miel. Cuando llegan a la frontera de la tierra prometida, Moisés dice, vayan, manda 2 espías para que vean la tierra, y regresan los espías después de 40 días diciendo, wow, esta es una tierra realmente donde fluye leche y miel. Trajeron unos ejemplos, o no sé, trajeron fruta para enseñarla, y miren nada más el tamaño de las frutas, y miren esto y miren aquello. Realmente es una tierra maravillosa de abundancia, pero nosotros no podemos tomar esa tierra porque hay gigantes, hay ciudades amuralladas, hay soldados y hay mucha multitud, y nosotros somos como langostas delante de ellos. Y la ira de Dios se encendió, y entonces estos 10 espías desanimaron a toda una nación, y entonces ninguno quiso entrar a la tierra prometida, aunque Caleb y Josué dijeron, vamos a entrar, Dios nos ha dado la tierra. Y ahí es cuando Dios dice, ninguno de esta generación va a poder entrar en la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, porque ellos sí me creyeron. En el capítulo 16 viene otra rebelión. Coré, Datán y Abirán. Coré dijo, ¿a poco Dios nada más habla por Moisés? ¿No también nosotros podemos, como líderes aquí, llevar a la congregación delante de Dios? Y Moisés le dijo, bueno, ok, pues pon tus incensarios y ofrécele a Dios, y a ver, Dios va a mostrar a quién Él ha elegido. Y entonces al otro día trajeron sus 250, todas esas 250 personas con sus incensarios, y llegó Dios y a Coré, a Datán y a Abirán, y todos ellos fueron destruidos, y comenzó a haber una matanza en todo el pueblo, y Moisés tuvo que detener esa matanza. ¿Por qué? Porque una vez más hubo una rebelión. Después murmuraron porque no había agua. ¿Para qué? Capítulo 20. ¿Para qué estamos aquí? Allí en Egipto teníamos todo. Allá teníamos. ¿Nunca le ha pasado eso? Antes estaba mejor. ¿No, verdad? Cuando es cristiano, yo no sé, ahora soy cristiano y me va peor.
¿verdad? Allá teníamos agua y allá teníamos carne y allá había cebollas y allá no tenía nada, ninguna necesidad. Y ahora que estamos aquí no tenemos ni agua para beber. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y habla a la piedra de Oreb. Y Moisés ya se había molestado con el pueblo que siempre estaba quejoso. Y entonces llega y le dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes rebeldes? Le pega la piedra de Oreb y comienza a salir agua. Y Dios manda a llamar a Moisés y dice, a ver Moisésito, ven para acá. ¿No te dije que le hablaras a la piedra? ¿Por qué no me glorificaste delante del pueblo? Ahora, por no haberme honrado delante del pueblo, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Una sola falta y no entró Moisés a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque la ley nunca te puede llevar a la tierra prometida. Josué, que quiere decir Salvador, fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Y es algo maravilloso porque en el Nuevo Testamento entendemos que por las obras de la ley ninguno es justificado, pero que somos justificados en la sangre de Jesucristo, Jesús el Salvador. No solamente eso, después en el capítulo 25 cometen inmoralidad sexual guiados por un profeta falso y los enseña a fornicar con las hijas de Moab. Y ahí vemos una vez más la rebeldía, la inmoralidad, la falta de gratitud, la incredulidad. Vemos todo. ¿Y sabe una cosa? Usted y yo pasamos por las mismas situaciones, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Y es más, en el Nuevo Testamento hay 2 libros. 1 Corintios capítulo 10 dice, todas estas cosas sucedieron para que, como ejemplo para ustedes, para que no hagan lo mismo que el pueblo que fue incrédulo, para que aunque todos caminaron que todos cruzaron por el mar y todos estuvieron bajo la misma roca y todo, pero no se agradó Dios de ellos. El libro de Hebreos también nos advierte, 5 veces nos hace advertencias de no ser como el pueblo de Israel, porque no pudieron entrar en la tierra prometida. Porque parece increíble que esa generación que experimentó las maravillas de Dios, la liberación de la esclavitud de Egipto, que hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí, no pudiera responder en fe, en gratitud y en obediencia y se rebelaran contra Dios. Y es impresionante, Dios ha hecho algo maravilloso. Celebramos la Navidad hace unos cuantos días, donde Dios envió a su Hijo, el que nunca pecó, pero llevó los pecados de nosotros a la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, hizo un pacto de amor con nosotros para perdonar nuestros pecados y justificarnos. Y lo único que tenemos que hacer es venir a Él en fe y vivir en obediencia. Y a veces no somos ni obedientes ni somos agradecidos, es lo mismo que el pueblo de Israel. Ahora, hay 3 enseñanzas teológicas que nos da este libro de Números, pero la primera, la historia de Números presenta la identidad de Israel como el pueblo del pacto y su comisión de establecer el reino de Dios en la tierra. Escuche. Dios escogió al pueblo de Israel y dijo, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios y voy a poner mi presencia en ustedes. Y le mandó a Moisés construir el tabernáculo. Y cuando Moisés terminó el tabernáculo, la presencia de Dios ahí estaba en una nube y en una columna de fuego. Ahí estaba la columna, ahí estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Escuche, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que aquel verbo fue hecho carne e hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo Dios vino y habitó entre nosotros, así como en el pueblo de Israel, a través de esa nube y de esa columna de fuego. Dios invade al mundo caído del ser humano para redimirnos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que en segundo lugar, otra enseñanza, Números también presenta el juicio de Dios sobre el pueblo desobediente. Mira, el pueblo de Dios desobedeció cada vez y cada vez que desobedecía Dios traía juicio. Entonces siempre a la desobediencia viene un juicio. Por ejemplo, en el capítulo 21 se acuerda que es impresionante porque el capítulo 21 habla de que el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó.
y comenzaron a murmurar en contra de Dios. Y entonces Dios envió a unas serpientes venenosas. ¿Se acuerda qué pasaba con las serpientes? Picaban a una persona y obviamente eran venenosas. ¿Qué le pasaba a la persona? Se moría. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dijo a Moisés: Moisés, levanta una serpiente de bronce en el desierto. Cuando una persona sea mordida por una serpiente venenosa, lo único que tiene que hacer es voltear a ver la serpiente de bronce y no va a morir. ¿Se acuerda? Escuche, Juan capítulo 3, verso 14. Aquí está el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, con ese maestro de la ley. Y le dice: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, que sea crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha, si tú estás perdido, si tú sientes que tú no puedes llegar a Dios, si hay carga de pecado en tu vida, en este día lo único que tienes que hacer es confiar que Jesucristo ya pagó el precio por tus pecados y Él te puede y quiere perdonar y darte vida eterna. Tercer lugar, también muestra la misericordia de Dios por su pecado. Escuche qué impresionante, porque acabamos de hablar de que Dios tiene que traer juicio contra el pecado, pero al mismo tiempo que hace juicio, el Señor tiene misericordia. Qué impresionante es ver en los capítulos 21 en adelante una historia impresionante cuando el pueblo de Israel va pasando por la tierra de Moab. El rey de Moab va y contrata a un profeta y le dice: te pago para que maldigas a Israel. ¿Se acuerdan qué pasó? Aún una mula habló para que el profeta se diera cuenta de que estaba haciendo algo que era equivocado. Dios no lo quería mandar a maldecir a Israel, y hasta una mula tuvo que hablarle al profeta. Y aunque de todas maneras fue y el rey de Moab le dijo: maldícelo. Cuando ve ahí, Dios le dice: tú no puedes maldecir a mi pueblo, bendícelo. Y lo que hace Balaam es bendecir al pueblo. 3 veces bendijo al pueblo, porque Dios no iba a maldecir a su pueblo, aunque su pueblo había sido rebelde y desobediente. Eso nos muestra la misericordia maravillosa de Dios. Escucha, tú y yo experimentamos la misma situación. A veces somos rebeldes, a veces murmuramos, a veces somos malagradecidos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana que nos quiere arrastrar a vivir en desobediencia con Dios. Pero escucha, Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti. Y aquí en esta bendición, escucha, en medio de toda esta rebeldía, en medio de esta murmuración, en medio de esta desobediencia, en medio de esta incredulidad, en medio de todo esto, ahí de pronto aparece el capítulo 6, el verso 21 al 27, donde Dios bendice a su pueblo. Qué maravilloso, escucha. Tú tienes un bendecido 2022. Y tú tienes una bendecida vida, porque Dios ha puesto su bendición sobre ti cuando tú has confiado en Él como tu Salvador y como tu Señor. Porque Él dice: y pondrás, y así bendecirás a los hijos de Israel, a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Escucha, la bendición de Jehová es la siguiente. Al final el verso 27 dice: y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. En primer lugar, lo que tienes que saber es esto: Dios pone su nombre en su pueblo. Dios pone su nombre en su pueblo. Ahora escucha, hazte la siguiente pregunta: ¿qué hice yo para merecer que Dios ponga su nombre en mí? Ahora, piensa esto. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, tercer mandamiento. ¿Se acuerda del tercer mandamiento? No uses el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es sagrado, tan sagrado que los judíos no se atreven a escribir el nombre de Dios. No pueden escribir. En toda la Biblia siempre lo cambian por Señor, Adonai. Cuando aparece la palabra Dios en hebreo, ellos lo cambian por Adonai.
porque el nombre de Dios es sagrado y Dios dice, voy a poner mi nombre en ti. Y sabe una cosa que impresionante es pensar, Señor, ¿cómo es posible que sabiendo todas las batallas, las luchas que yo tengo contra la naturaleza pecaminosa y cómo hay pensamientos en mi mente y cómo hay deseos en mi carne y cómo hay todas estas cosas que yo sé que son desagradables a ti, cómo es, Señor, que tú pones tu nombre en mí? Hace unas semanas atrás, cuando estábamos para celebrar para hacer la celebración global, honestamente yo tenía muchos temores. Yo decía, bueno, mucha inseguridad de que cómo va a salir esto y qué tal nunca lo hemos hecho, qué pasa si no sale como deseamos, qué pasa si... Y todas las cosas que uno piensa cuando como seres humanos, ¿verdad? Tenemos inseguridades y entonces me acuerdo que una mañana estaba yo con esa inseguridad, vine delante de Dios y le dije, Señor, como cada mañana, ¿verdad? Que habla a mí, ¿qué me quieres decir en este día? Y comencé a leer la palabra de Dios. Estaba leyendo el libro de Lucas en aquel entonces, y en el libro de Lucas aparece algo maravilloso que dice en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y sale del agua, dice que se abrió el cielo y escuchó una voz que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y en ese momento, cuando leí eso, todas mis inseguridades, de pronto era como si Dios me estuviera diciendo, tú eres mi hijo amado. Escucha, si tú has creído en Jesucristo, tú eres su hijo amado y Él te ha bendecido. Y pondré mi nombre sobre de ellos. En segundo lugar, Dios bendice a su pueblo, dice ahí el verso 27, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué maravilloso, escucha, ya no tengo tiempo para mucho, pero escucha esto. Dios desde el principio de Génesis quiso bendecir a su pueblo, a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando formó y Jehová Dios formó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó? Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, fructificad y sojuzgad la tierra. ¿Se acuerdan? Esa fue la bendición de Dios para Adán y Eva. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3? Viene la serpiente y le dice, no le creas a Dios. No le creas a Dios. Con que Dios ha dicho, no le creas a Dios. Porque además lo que Dios dice es mentira, no vas a morir. Y además, ¿sabes qué? El día que tú comas de ese árbol vas a ser como Dios, vas a ser tu propio Dios, no le tienes que dar cuentas a nadie. Y la mujer lo creyó y comió y después le dio a Adán, el cual también comió, y de pronto se dieron cuenta que estaban desnudos, entró la vergüenza, entró la culpa y comenzó un desastre que se llama la caída. Y después de la caída, el capítulo 4, sus hijos entre ellos se matan, vemos la violencia. Vemos el odio, vemos el rencor, comenzamos a ver todas estas cosas que no estaban dentro del plan de Dios. Pero cuando nosotros decidimos independizarnos de Dios, todas estas cosas suceden. Y después en el capítulo 5 vemos que la Biblia dice, y vivió Adán tantos años y murió, y después vivió y murió Set y murió, y después Lamec, y ahí está toda la descendencia, y murió, y nos recuerda que lo que Dios dice es verdad, porque Él dijo, el día que comieras de ese árbol ciertamente morirás, y ahí está la lista de todos los que murieron. Y lo que dijo la serpiente es que es mentira, pero lo que dice Dios es verdad. Llegamos al capítulo 6 y ahí encontramos que la Biblia dice que la maldad era mucho y el continuo deseo del pensamiento del hombre era solamente el mal, por cual dijo Dios, no va a soportar mi espíritu con el hombre por mucho tiempo. Voy a hacer 120 años y los voy a destruir. Más Noé halló gracia en los ojos de Dios y le dijo a Noé, construye una arca donde entres tú, tu familia, y vas a poner todos los animales, una pareja de cada uno de los animales, porque yo voy a hacer algo nuevo, un nuevo comienzo. Voy a limpiar la tierra y voy a traer un nuevo comienzo. Viene el diluvio, la gente no creyó, llegó el diluvio y sale Noé. ¿Se acuerdan qué hizo Noé cuando salió del arca? ¿Qué hizo? Plantó una viña, se hizo su vinito y se puso una borrachera impresionante. Llegó su hijo
Cam y cometió un acto, no sabemos qué fue el acto que cometió, fue algo terrible, tan terrible que Dios maldice a Cam. Pero Dios le había dicho, cuando sale Noé, hace un pacto con él y le dice, te voy a bendecir y vino la bendición de Dios sobre Noé y le dijo, fructifica y multiplícate y llena la tierra. ¿Qué hizo Noé? Falló. Y después llegamos al capítulo 11, donde toda la descendencia de Noé, cuando le dijo, espárzanse sobre la tierra, multiplíquense, se multiplicaron, pero no se esparcieron sobre la tierra. Dijeron, vamos a construir una ciudad, vamos a tener un lugar para pertenecer, vamos a hacer un nombre grande para nosotros, vamos a tener propósito y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, vamos a buscar significado para la vida. Y entonces se quedaron ahí y Dios descendió y echó a perder sus planes, les confundió sus lenguas y se tuvieron que esparcir. Y todo eso que ellos anhelaban, en el capítulo siguiente llama a un pagano caldeo de la ciudad de Ur, que se llamaba adorador de la luna, que se llamaba Abraham, y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Y a los que te bendijeren, bendeciré, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Abraham salió de esa tierra creyendo lo que Dios le había dicho. Escuche, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Avance 2000 años de Abraham y en la ciudad de Belén nació Jesucristo. Y Jesucristo es la simiente de Abraham. Y el que cree en Jesucristo tiene la bendición de Abraham por la simiente que es Jesucristo. Y ahora nosotros hemos sido bendecidos. Y así como Dios quiso en el Génesis una descendencia que le glorificara, que le conociera, que le alabara, y que le dijo, y bendijo Dios y les dijo, multiplicad, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y viene en el capítulo 6 y le dice a Noé lo mismo, Dios te bendiga. Y después viene a Abraham y le dice a Abraham, te voy a bendecir y te voy a dar un nombre, te voy a dar pertenencia y te voy a dar significado y te voy a dar lo que todos estos buscaron, te lo voy a dar a ti por la fe en mí. Y él obedeció. Y dice el libro de Gálatas, y todos los que hemos creído somos bendecidos con el creyente Abraham. Usted y yo tenemos la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondré mi nombre en los hijos de Israel y los bendeciré. Esta es la bendición que tú y yo tenemos de parte de Dios. Escucha, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solo cubre nuestro pecado, sino que quita el pecado del mundo. Con su muerte en la cruz, Él pagó el castigo por nuestros pecados. Al ser sepultado, enterró nuestros pecados y nunca más se va a acordar de ellos. Pero al resucitar, venció al pecado, la muerte y a Satanás, y a todo aquel que cree le da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y lo limpia de todo pecado, no con la sangre de los animales como anteriormente, sino con su propia sangre, y nos viste con su justicia. Pone su nombre en ti y Él te ha bendecido en Jesucristo. Este año 2022 ya eres bendecido. Y vamos a poner nuestra mirada en lo que dice el libro de Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y desde la bendición que Dios nos ha dado, ahora vamos a bendecir y vamos a cumplir el propósito de Dios, que es ir, multiplicarse y hacer una descendencia que le dé gloria a Dios.
Y eso es lo que queremos como iglesia, bendecir, llevar esa bendición de Abraham a todas las naciones de la tierra, que en el Nuevo Testamento se llama la Gran Comisión. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta tarde. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Qué maravilloso recordar y entender y saber que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor, por recordarnos el propósito que tú tienes para nosotros. Y sea cual sean los propósitos que tengamos para este año, Señor, queremos glorificar tu nombre. Y Padre, podemos partir desde el punto de que ya hemos sido bendecidos. Padre, vemos hacia el año 2022 y no sabemos qué puede traer. Deseamos que traiga lo mejor, deseamos que sea un año mejor, pero no lo sabemos, Señor. Pero sí sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Y Señor, que tú ya nos has bendecido. Gracias que podemos confiar en ti. Ayúdanos a caminar cada día del año 2022 más cerca de ti. Queremos conocerte más. Queremos que tú te glorifiques en nuestra vida. Úsanos, Señor, para tu gloria. Tal vez esta tarde tú estás aquí, has escuchado este mensaje y Dios ha hablado a tu corazón. Te has dado cuenta que como el pueblo de Israel nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido malagradecidos, hemos sido inmorales, idólatras, yo no sé. Pero te das cuenta que aunque nosotros hemos hecho todas estas cosas, Dios tiene misericordia. Ha tenido misericordia de nosotros. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Dios levantó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te gustaría en este año, hoy que es el primer domingo del año, experimentar el perdón perfecto de Dios de todos tus pecados, donde Él ya no se va a acordar de ninguno de ellos? Porque ya fueron sepultados. Cuando Jesucristo fue sepultado, ahí sepultó todos tus pecados. Y nunca más, dice el libro de Hebreos, se va a acordar de ellos. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó para que sepas que tú puedes tener una vida nueva y diferente para la gloria de Dios. ¿Te gustaría en este día acercarte a Dios y decirle: Señor Jesús, perdóname, ayúdame, ven a mi vida? Te necesito. Quita todos esos pecados que están en mi corazón y que los cargo con culpa y con vergüenza. Señor, límpialos, quítalos de mí, Señor. Sé que he pecado contra ti. Ven a mi vida y hazme una nueva persona. Te doy gracias por la nueva vida que tú me has dado y te doy gracias por el perdón que tú me das. Enséñame este año a vivir para la gloria de tu nombre. Te doy gracias. Y así, con nuestros ojos cerrados, si hay alguna persona que hizo esta oración conmigo diciendo: Señor Jesús, perdóname y ven a mi vida, hazme una nueva persona. Si hizo esta oración conmigo, ahí en su lugar levante su mano. Me gustaría saber si alguien ha hecho esta oración conmigo en este día. Alguna persona en este día que ha entregado su vida y dicho: Señor Jesús, perdóname. Ahora, para todos los que ya creemos, ¿cuál ha sido tu propósito y cuál va a ser tu propósito para este año 2022? Ahí en tu lugar, simplemente dile: Señor Jesús, ayúdame. Yo sé que soy como el pueblo de Israel. Yo sé que me he rebelado, que he murmurado, que he hecho tantas cosas, pero yo entiendo que tu gracia es tremenda, es suficiente, Señor. Y Padre, te pido que tú me perdones, que me restaures y, Señor, que me regreses esa pasión por ti. Señor, ayúdame cada día, y cada vez que me comience a descarriar, cada vez que me comience a desanimar, que pueda mirarte a ti, Señor, y que tú puedas avivar mi corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Si esta tarde usted tiene alguna necesidad de oración, yo voy a estar aquí al frente y me gustaría, mientras el equipo de adoración nos guía en un canto de adoración, me gustaría poder orar por usted.